Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo están ustedes desde casita en este caluroso día? Oiga, creo que hay una ola de frío, de nieve, de viento. En Estados Unidos creo que hay temperaturas de 11 y 12 grados bajo cero, hay un frío terrible, llegó un invierno muy helado, muy nevado, muy frío. Y bueno, en este día nosotros acá en esta parte del mundo tenemos bastante calor, hace mucho calor, tendríamos unos 32 grados de temperatura acá en la capital, en Santiago de Chile. Y les saludo a todos y cada uno de ustedes, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, hoy día queremos compartir un tema muy sencillo, hermano, pero muy importante, de cosas que a lo mejor muchos cristianos desconocen. Datos de la Biblia, algunos datos importantes que tenemos que conocer, porque yo me pregunto, nos deberíamos preguntar, ¿cuánto sabemos nosotros de nuestro libro? Nosotros somos el pueblo del libro. La Biblia es nuestro libro. Nosotros los cristianos evangélicos decimos que predicamos la palabra de Dios, y es cierto, y creemos en la palabra de Dios, pero ¿cuánto conocemos de ella? ¿Y cuánto escudriñamos de las Escrituras? ¿Y cuánto sabemos y conocemos de nuestro libro sagrado? Fíjese que una madre siempre va a decir, yo conozco muy bien a mi hijo, y obviamente una madre conoce, no 100%, pero bastante a su hijo, conoce su carácter, sus momentos depresivos, si es introvertido, extrovertido, el timbre de voz, las mañas que tiene, los gustos que tiene, las luchas que a veces tiene, las características positivas, las virtudes, las habilidades, y también a veces las debilidades que puede tener, sin conocerlo 100%. Bueno, los cristianos deberíamos conocer bien nuestro libro, saber cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió la Biblia, en qué idioma fue escrito, cuánto demoró en ser escrito. Y aunque eso a lo mejor para algunos no sea una cosa salvífica ni tan espiritual, sí es importante, porque en la medida que usted conozca bien la palabra de Dios es como también la va a poder exponer bien. En una oportunidad un predicador chileno, un connotado predicador chileno, decía que cuando un predicador enseña mal, los oyentes o los alumnos aprenden mal. Cuando un pastor o un predicador enseña bien, correctamente, la gente aprende correctamente. Entonces es muy importante aprender bien, tener el deseo ávido, el hambre, la sed, no solamente del Espíritu Santo, por supuesto, el hambre y la sed de Dios, sino también tener hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que para mí es muy inspirador, es precioso este pasaje, lo escribió el apóstol Pablo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo número 3, dos versículos, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por esta palabra perfecta hay que entender que la palabra perfección en la Biblia no es la palabra que nosotros comúnmente usamos, porque creemos que la palabra perfección en el término humano indica impecabilidad, pero en la Biblia la palabra perfecto, cuando Jesucristo dice para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nadie es perfecto, como decía el hermano Gary. Yo tengo un tío que se llama, ¿no es cierto?, perfecto, le falta un ojo, decía de forma bastante irrisoria. No, el perfecto indica completo, maduro, con un porte, una estatura, un nivel muy alto espiritual. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, completo, enteramente preparado, otras versiones dicen capacitado, para toda buena obra, porque el fin de la escritura no es conocerla, sino es vivirla. Quizás este debe ser el mejor pasaje bíblico que describe lo que es en sí la Biblia, lo que es en sí la Sagrada Escritura. Pablo en verdad que obviamente, porque estamos en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo se estaba refiriendo indudablemente en ese momento a lo que es el Antiguo Testamento. Pero como ya el canon fue cerrado en Apocalipsis, tenemos los 66 libros que componen la Biblia, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, está la Biblia completa, y la Biblia es un libro perfecto. No los hombres que la escribieron, no yo que la predico, no usted que la cree y la predica, pero sí la Biblia es un libro perfecto. De hecho, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo. Entonces acá Pablo se está refiriendo entonces al Antiguo Testamento cuando se dirige a Timoteo, pero el Antiguo Testamento no tendría validez alguna, ni cumplimiento, si no fuera por el Nuevo Testamento y viceversa. O sea, tanto el Nuevo como el Nuevo Testamento van aliados. Pablo aquí afirma que toda la Escritura esta es la frase que usa en la versión Reina Valera del año 1960, inspirada por Dios.
Esta palabra, recordemos que el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, fue escrito en el idioma koiné, que significa idioma común, en el griego, Entonces, cuando se habla de la palabra inspirada por Dios, o el verbo inspirar, lee la palabra theoneustos, que se origina de dos términos. En la etimología del verbo inspirar o la palabra inspirada, en el griego lee la palabra theoneuto, que significaría teo, Dios, y neuto, respiración. Son dos vocablos. Teo, Dios, y neuto, respirar. Pareciera o quisiera decir acá el apóstol Pablo que la escritura es la respiración misma de Dios, es el aliento. Y de hecho dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas por el aliento de su boca. En Génesis dice que Dios hizo todo por su palabra, o sea que todo concuerda. Fíjense que es tan importante la Biblia, o ha sido tan importante la Biblia, que cuando el alemán Gutenberg inventó la imprenta, precisamente el primer libro en imprimirse fue justamente la Biblia, en la primera edición del año 1456. Alguien dijo que la Biblia es la obra maestra de la mente divina. Bueno, hoy día tenemos todo ataque a la Biblia, tenemos incluso gente que se autoproclama cristiano, predicadores, que están diciendo que nuestras Biblias actuales están falsificadas, adulteradas, que la Reina Valera es una versión falsa, que incluso como los mormones dicen que la Biblia contiene errores, cosas por el estilo. ¿Para qué hablar de los ateos, los impíos, los inconversos, los gnósticos, los que pertenecen al movimiento de la nueva era? Cómo tratan de desacreditar la Biblia y cómo a través de la historia han querido quemar Biblia, han querido, ¿no es cierto?, prohibir la Biblia, pero la Biblia es un libro indestructible. Nunca lo han podido destruir. ¿Por qué? Porque esencialmente, mis queridos hermanos y amigos también, la Biblia tiene un solo autor, en el fondo. O sea, Dios es su autor. Aunque hay muchos que escribieron la Biblia, porque cuando dicen, Marina Beltrán Letería nos está saludando, cuando dicen, los ateos, los impíos dicen que es, y la Biblia la escribieron los hombres, los felicito, descubrió América, descubrió la pólvora. Por supuesto que la Biblia fue escrita por los hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Las únicas dos escrituras escritas por Dios fueron las tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés en el Sinaí 1500 años antes de Jesucristo, y la escritura en la pared en los tiempos del reinado de Belsasar, después del imperio babilónico, cuando escribió Mene Mene Tekelu Parsin, escribió el dedo de Dios en la pared del palacio del templo, ¿no es cierto?, en los días del rey Belsasar. Son las únicas dos escrituras escritas por Dios. La escritura, la Biblia, es de autoría divina, pero Dios usó los hombres para escribirla, pero Él los inspiró, y ahí viene la palabra inspirada, theoneutos, que significa Dios y respiración, o sea, la respiración de Dios. Es considerada la Biblia como el libro de los libros. La Biblia es considerada, mis queridos hermanos y amigos, el bestseller de todos los libros. Incluso lo llaman el libro, por excelencia, el libro. Es un libro histórico que está respaldado por la arqueología, por la historia, y es un libro profético que ha cumplido todas sus profecías. De hecho, se dice que el 70% de la Biblia es profecía. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es una carta, en el fondo, de Dios a la humanidad, recolectada en 66 libros, que son 39 del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, después de 400 años de separación, y viene el Nuevo Testamento, escrito el primer libro por Mateo o Leví, y el último libro que fue escrito por Juan, el Apocalipsis. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, lo cual hace 66 libros. Los autores, por ejemplo, el libro de Mateo obviamente lo escribió Mateo o Leví. El libro de Marco lo escribió Marco, el Evangelio de Juan lo escribió Juan el Apóstol, no Juan el Bautista. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, Pedro escribió 2 cartas, Judas escribió 1 carta. Y así se van juntando los autores del Antiguo Testamento. Llegamos a Moisés, que escribió, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, desde el Génesis en adelante, llamado el Pentateuco. Estamos hablando de cerca de 40 autores, hombres que entre ellos no se conocieron. Moisés no se conoció con Mateo. David, no sé, que escribió como 84 salmos de los 150 de los salmos. David no se conoció con Pablo. Salomón, que escribió el Cantar de los Cantares, escribió Eclesiastés y escribió el libro de Proverbios, no se conoció, por ejemplo, con el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Son 40 autores inspirados divinamente en un periodo que se aproxima entre 1500 a casi a 1600 años. La afirmación de la inspiración divina puede parecer dramática o irreal para algunos, pero es en un estudio cuidadoso, honesto, objetivo de la Escritura, ella misma mostrará, porque la Biblia se defiende a sí misma, mostrará la veracidad de ella.
O sea, aunque los impíos, los pecadores, los paganos, los ateos, los antidios, los antibiblia, los anticristos, traten de hacer cualquier cosa para tratar de ridiculizar la Biblia, de dejarla obsoleta, de hacer creer que la Biblia es un libro ridículo, antiguo, pasado de moda, la misma Biblia, obviamente a través de la obra maravillosa y extraordinaria que realiza el Espíritu Santo, se encarga de desmentir a los que la atacan. Y se trata, y la Biblia misma se defiende a sí misma, porque por esencia la Biblia no es que contenga, no diga la Biblia contiene, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios bendiga a los que nos están saludando. Matías Aravena, Dios le bendiga a Pastor Marcos Morales Chávez. Hola, amado Pastor Marcos Morales, tengo la Biblia pechita. Sí, también es buena versión. David Avalos Calabrano nos habla de eso. Entonces, poderosamente, la Biblia se ha mantenido en el mundo. La Biblia valida su divina autoría mediante las mismas profecías cumplidas. O sea, ¿cómo se defiende la Biblia, por ejemplo? Porque nunca la arqueología la ha contradecido. Porque nunca la ciencia la ha contradecido. Porque las mismas profecías que se han cumplido de manera extraordinaria confirman que no es un libro cualquiera. Asombrosamente, oiga por favor esto, que es interesante, unas 668 profecías han sido cumplidas y ninguna jamás fue hallada falsa. Por ejemplo, la Biblia dice que el Mesías nacería en un pesebre, no una gran ciudad, porque uno puede decir un personaje nació en Nueva York, pero si Nueva York es una ciudad enorme. O alguien diga, mire, el Mesías va a nacer en América, pero si América es un continente enorme, está América del Norte, América Central y América del Sur. Pero aquí no dice que el Mesías nacería en Tierra Santa solamente, en tierra de Israel. Dice que nacería en un lugar específico que era una aldea, hoy convertida en una pequeña ciudad que existe, Belén de Judea. Miqueas, 520 años antes que naciera Jesús, 520 años, 5 siglos antes que naciera el Mesías, entregó la profecía de que el Mesías nacería en Belén de Judea. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y así fue, Jesús nació en Belén de Judea. Isaías 11.1 dice que el Mesías sería descendiente de David, que es hijo de Isaí. Y en Isaías 11.1 lo llama el vástago de Isaí. Bueno, Jesucristo en su genealogía, que los judíos fueron muy celosos en preservar, viene de la línea del rey David. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la Biblia misma con sus profecías confirma que no es un libro cualquiera, y es un libro extraordinario y está por encima de cualquier otro libro, incluso religioso. Por más que estos consideran que sea libro sagrado, como por ejemplo el libro de Mormón, por ejemplo la Perla de Gran Precio, Doctrina y Convenio, ¿no es cierto?, o el Corán, o otros libros. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el Dios de la gloria decidió utilizar las profecías como su principal prueba de divina autoría. Y un estudio honesto de las profecías bíblicas mostrará convincentemente el origen sobrenatural de la Biblia. Los escépticos deben preguntarse, ¿existiría la industria del juego si la gente pudiera realmente predecir el futuro? De nuevo, ningún otro libro se acerca siquiera a la Biblia en cuanto a la cantidad evidente de pruebas, de hechos que soportan su credibilidad, que confirman su autenticidad y su autoría divina. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo fue escrita? Fue escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, 2 de Timoteo 3:16. ¿Cuándo fue escrita? Fue escrita a lo largo de 40 generaciones. Cada generación se cree es de 40 años, en un periodo, como les decía, aproximadamente de unos 1600 años desde el Génesis, palabra griega, que en el hebreo es la palabra Bereshit, pero al traducirla al griego es la palabra Génesis, hasta Apocalipsis, y como 2000 años de antigüedad. Alabados al Señor. ¿Dónde fue escrita? Bueno, fue esencialmente escrita en 3 continentes. Una parte en Asia, otra parte en África y en Europa. En materiales perecibles como el papiro, el pergamino y otros. ¿Cuántos autores la escribieron? Bueno, lo dijimos, unos 40 autores de todos los estratos sociales. Por ejemplo, David fue un rey, al igual que Salomón, autores sagrados. Nehemías fue un copero del rey, escribió el libro de Nehemías. Pablo, que escribió casi toda la mitad del Nuevo Testamento, escribió 13 cartas, por lo menos fue un rabino o maestro de la ley. Pedro, que escribió 2 cartas, fue un pescador. Lucas, que escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de su autoría, fue un médico. Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco, fue un líder político que escribió esos primeros 5 libros que abren, ¿no es cierto?, el canon bíblico. José Antonio Mella nos está saludando. Mateo, que escribió, ¿no es cierto?, el libro de Mateo, fue un cobrador de impuestos. Daniel,
un primer ministro en Babilonia. ¿En cuántos idiomas fue escrito? Bueno, básicamente en 2, pero también se menciona el arameo. El Antiguo Testamento, casi en su totalidad, fue escrito en el idioma de los judíos, el hebreo, y algunos pasajes, me parece que Daniel, fueron escritos en arameo, que es como un lenguaje primo del hebreo. Y todo el Nuevo Testamento íntegramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue escrito en el koiné, llamado también el griego. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego en lo que se conoce como la versión 70, la versión Septuaginta, la versión de los 70, en el siglo III antes de Cristo. La Biblia luego fue traducida desde el griego al latín, el idioma oficial del Imperio Romano, y se hicieron varias traducciones. Pero la más influyente y la más conocida es la Vulgata Latina de Jerónimo en el año 322 de la era cristiana. Luego la Biblia se tradujo a diferentes idiomas, como incluso el árabe, por ejemplo, la Biblia de Lutero, que fue escrita o traducida al alemán, estamos hablando del año 1534. Buenas tardes, pastor, bendiciones, gracias doy a Dios por su sabiduría, saludos a usted y familia. Lidia Asensio Alarcón, muchas gracias. Una de las más influyentes entonces es también la Biblia que fue escrita en el idioma portugués. Otra, quizás la más conocida de todas las versiones en inglés, es la del King James, escrita o traducida en el año 1611. Quizás la más revelante de todas las que se han traducido en el mundo anglosajón. Y luego la más valórica para nosotros, los más de 500 seres humanos que hablamos español, por lo menos la Reina Valera, que es nuestra Biblia por excelencia. La Reina Valera es la Biblia de las Biblias en español. Los lenguajes actuales difieren de los antiguos. De hecho, muchas lenguas que se hablaron por milenios en el mundo y no se hablan. Son lo que se llaman lenguas muertas, como el arameo, por ejemplo, o el latín, o el griego antiguo, o el etrusco, o el hitita, o el copto. Bendito sea el Señor. Actualmente existen, mis amados hermanos, anote todo esto si les sirve, y después vuelva a rebobinar el posteo, el en vivo, para que pueda anotar todo esto, le va a servir mucho, lo puede incluso enseñar usted que es maestro de escuela dominical en la escuela dominical. Actualmente existen más de 3.000 a 3.500, más de 3.000 a 5.000 lenguas y dialectos distintos en el mundo. Los idiomas más hablados en el mundo, creo que esto muchos lo saben, son el chino mandarín, hablado por más de 900 millones de seres humanos. Luego está el inglés, que dice que es el idioma por excelencia, que supera los 500 millones de seres humanos que lo hablan. El hindi o el hindú, que se habla en países por un espacio de 470 millones de personas, y el español, que lo hablan 400, algunos dicen hasta 500 millones de seres humanos. El libro más difundido, la Biblia, ha sido traducido a lo largo de casi 2.000 años a unas 2.454 lenguas o idiomas, según el obispo Vicenzo Paglia, presidente de la Federación Bíblica. Actualmente, mis amados hermanos y amigos, se sabe que de estos en solo unos 438 idiomas está la escritura al 100%, porque hay pasajes que se han traducido, a veces hay traducciones solamente del Antiguo Testamento, otras del Nuevo Testamento. ¿Ya? El Nuevo Testamento en unas 1.468 lenguas y otras porciones significativas de la Biblia, como los Evangelios, el Apocalipsis o los Salmos, se han traducido alrededor de 848 idiomas, porque la Biblia es un libro especial, es el libro, vuelvo a decir. La Biblia es el libro eterno. La Biblia está inspirada por Dios. Es el libro, es uno de los libros más antiguos de todos los que existen. Los 5 libros de Moisés fueron escritos aproximadamente unos 1675 años antes de Cristo, mientras los manuscritos religiosos de las religiones orientales no se redactaron hasta siglos después. Por ejemplo, el Senda Vesta de Zoroastro, Santas Escrituras de los persas, en el antiguo idioma iraní, fue escrito hacia el año 1200 antes de Cristo. El Veda de los indios fue escrito por allá por el 1100 antes de Cristo. Los libros de Confucio, el famoso filósofo chino, hacia el año 1100 antes de Cristo. Los escritos de Buda, que dice que es vegetariano y pesaba como 120 kilos, fundador del indio del budismo, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y el Corán, el famoso libro, ¿no es cierto?, de los musulmanes, fue escrito hacia el año 600 de nuestra era. ¿Qué materiales se usaron para escribir la Biblia? Papiros, pergaminos, el papel vitela, el ostraca, las tablillas de arcilla, por ejemplo. Y cuando nos encontramos con esto de la división en capítulos y versículos, escuchen, la división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las Escrituras llamados los masoretas. Con hábitos monásticos y ascéticos,
Los masonetas dedicaban sus vidas a la recitación, al citar las escrituras, y la copia de las escrituras. La citaban en forma, ¿no es cierto?, verbal y también en voz alta, y la copiaban de las escrituras de una a otro lugar, así como la formulación de las gramáticas hebraicas. Y entonces fueron en el año 1551 que comenzó a colocársele al Nuevo Testamento los versículos. ¿Ya? ¿Cuál fue la primera Biblia publicada con divisiones de capítulos y versículos? Hasta buena parte del siglo XVI, después de la Reforma, las Biblias eran publicadas solamente con divisiones en capítulos. Sucedió así, por ejemplo, con la Biblia que Lutero tradujo al alemán alrededor del año 1530. La primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue llamada la Biblia de Ginebra, publicada en el 1560 de la era cristiana en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos, reparando en la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. ¿Es verdad que la Biblia es el libro más impreso de la historia? Sí. Fíjese que El Confidencial, que es un diario digital español de información general, especializado en noticias económicas, financieras y de actualidad política, y que está orientado hacia un público profesional de mediana edad, tiene una orientación política liberal, y en octubre del 2016 el diario declaró en su blog que se había consolidado como el tercer diario digital más leído en España. El Confidencial Digital realizó un ranking no sencillo de los libros vendidos, los impresos, los regalados, entre otros de la historia, y en primer lugar encontró que por encima de todos esos libros de cualquier cultura estaba la Biblia. Bendito sea el Señor. Fíjese, si usted no lo sabía, que la Biblia ha sido traducida a lenguajes indígenas en Latinoamérica, por ejemplo, al mapudungún, al romané, al quechua ecuatoriano, al quechua chimborazo, el Evangelio de Lucas, al H de Paraguay, por ejemplo, al Rapanui, a la Aymara Central. Bueno, esta palabra Biblia, fíjese que la palabra Biblia, mi estimado hermano, no aparece en la Biblia. No, pastor, no. La Biblia no tiene como nombre Biblia, se le dio ese nombre a las Sagradas Escrituras, no sé si me entiende. ¿Qué significa Biblia? Biblia viene del griego biblión, que significa básicamente colección de libros. Es también conocida como los rollos, las escrituras, la palabra y la escritura. Y de hecho esta palabra biblión es la palabra que origina la palabra biblioteca. Yo tengo detrás mío no una biblioteca, tengo un mueble. Cuando este mueble se llena de libros se convierte en una biblioteca. Hoy día le llamamos biblioteca a un mueble, pero en realidad la biblioteca es el mueble donde está una cantidad de colección de libros. Y de ahí viene el término Biblia, si usted no lo sabía. ¿Ya? ¿Quién escribió la Biblia entonces? Bueno, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ya? Ya vimos cuándo se imprimió la primera Biblia, en cuántos idiomas se ha traducido. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? La Biblia posee 773.746 palabras, según la versión inglés King James. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia en total? La Biblia contiene 1189 capítulos. ¿Cuántos capítulos, cuál versículo ocupa exactamente el centro de la Biblia? El Salmo 118, verso 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El Salmo 117, con solo 2 versículos. ¿Cuál es el capítulo más largo? El Salmo 119, versículo 176, con 176 versículos. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? La Biblia posee 31.102 versículos. ¿Me escuchó? Bendito sea el Señor. La Biblia tiene 1189 capítulos y la Biblia tiene 31.102 versículos. ¿Cuál es el versículo más extenso de la Biblia? Esther capítulo 8, verso 9. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? San Juan 11:35, aunque algunos mencionan Éxodo 20:13. ¿Ya? ¿Cuál es el libro más extenso de la Biblia? El libro de los Salmos. ¿Y cuál es el libro más corto de la Biblia? Segunda de San Juan. Este libro contiene la mente de Dios. Este libro habla de la condición del hombre. La Biblia habla del camino de salvación, habla del destino de los pecadores y las bienaventuranzas de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Como alguien dijo, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. La Biblia es cielo abierto,
y habla de las puertas del infierno que son descubiertas. Cristo es su tema principal, el personaje esencial, medular de la Escritura es Jesús. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. La Biblia incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido o lisa y llanamente no creen en ella. La Biblia es el libro más amado, pero también más odiado. A la Biblia la amas o la aborreces, porque es la única que te muestra el camino correcto de salvación y el camino de la condenación. La Biblia es el libro de Dios para el hombre. Y el Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor le bendiga. Espero que este tema le haya bendecido. Creo que no hemos sido lo suficientemente amantes de la palabra. Pienso que hemos sido un poquito flojos para leerla. Muchos creen que yo soy un hombre tremendamente preparado. Claro que soy preparado, no quizás tan tremendamente preparado. Y es porque a veces la gente del mundo cristiano, al cual yo pertenezco y me honra pertenecer, el mundo pentecostal, tiene mucho desconocimiento, lamentablemente lo digo, mucha ignorancia, de este libro sagrado. Que Dios nos ayude, comienza a leer, no lo va a entender todo enseguida. Lea, escudriñe. Dijo Jesucristo en San Juan 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Que el Señor los bendiga. Dos cosas que siempre les repito, les reitero, al final de nuestros posteos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde todos estos posteos, los lunes de victoria, los cultos del día domingo, nosotros los subimos al canal de YouTube. Gloria a Dios. ¿Ya? Estefany Cabalabrano, Pastor Marco, Dios le bendiga ricamente. Me cuesta entender la Biblia, trato de meditar en ella, la verdad no sé cómo. Bueno, pero siga. Si esto no es de un día, ni es de 2 días, ni es de un mes. Amén. Nadie que lea la Biblia de Génesis, Apocalipsis una vez va a decir que la entendió toda. No, no, no. Esto es como un pozo en el cual uno permanentemente va a sacar agua. Y como el pozo de Jacob, que nunca se secó, el pozo de Jacob, que es la Biblia, nunca se seca. Amén. Santiago, me parece que en el capítulo 1, verso 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche. No todos podemos entender la Biblia de igual manera. No todos tienen la capacidad de entenderla tan profundamente. Es obvio que hay gente que escudriña y lee y no la entiende con tanta facilidad como otro que a lo mejor ha sido llamado al ministerio de la palabra. Es obvio que los maestros de la palabra, los que tienen el ministerio, no hablo de los maestros de la escuela dominical, los que tienen el ministerio de la palabra, la maestría de la palabra, obviamente, yo conocí a un hombre que sabía cualquier cantidad de la Biblia, Jorge Porras Benedetti, no sé si estará con vida, venezolano, predicador que vino a Chile en la década del 80. Era un hombre extraordinariamente conocedor de las Escrituras. Esos son dones que Dios da, porque también los ministerios son dones. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo entonces 2 cosas. Primero, nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Tiempos Finales HD. Nuestro canal de YouTube. Y este es nuestro nuevo Facebook. Recuerde que el anterior lo hackearon. Teníamos 65.000 seguidores y nos quedamos, bueno, sin nada, pero el Señor nos dio la posibilidad hace casi 3 meses de abrir este Facebook. Comparta este Facebook, que es Pastor Marcos Morales Chávez. Este es nuestro nuevo Facebook. Si usted no sabía y ahora lo sabe, y si alguien no lo sabe, comparta esta transmisión, dígale: Pastor Marcos tiene un nuevo Facebook, nosotros se lo hackearon, sígalo aquí en este Facebook. Háganos ese favor, por favor, para que la redundancia, mi hermano, mi hermana, mi hermano que nos sigue. Bueno, yo sé que uno no lo deben seguir, es una forma, es un término que hoy día se usa para decir que una persona ve las predicaciones o los posteos de otro predicador o persona cristiana evangélica. Muchas bendiciones. Espero que el tema le haya bendecido, que le haya edificado. Usted también pídanos a lo mejor un tema en forma interna. Hay temas que a lo mejor los hermanos dicen: me gustaría que el Pastor Marcos tocara este tema. Hay tantos temas que tocamos de escatología, demonología, angelología, cristología, apologética, qué sé yo. No sabemos de todo, pero sí entendemos bastante y Dios nos ayuda para poder ser una fuente de inspiración y de bendición a muchos. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Maranata, Cristo viene.